Dios les bendiga, amada iglesia. Muy buenos días. Qué gozo poder volver a conectarnos a través de este medio y juntos adorar a Dios, aquel que merece ser adorado. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, ¿verdad? Cada día nos manifiesta de su gracia y de su fidelidad. Hoy es un día de celebración, un domingo de celebración. Primeramente porque celebramos la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y también este día es un día de celebración porque estamos celebrando, festejando el Día de los Padres. Padres, papá, te felicitamos este día. Queremos decirte que eres un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre dedicado a tu trabajo y que manifiestas cada día ese amor que Dios ha puesto en tu corazón para con tus hijos, con tu familia. Te felicitamos. Mi oración es que Dios te siga dando fuerzas, que Dios te siga cada día llenando de su gracia, de sabiduría, y que cada día tú ames su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos hace ser sabios. Así que, amada iglesia, este día gocémonos, adoremos al Señor con todo nuestro corazón y también, ¿por qué no? En este momento, en esta linda mañana, yo sé que estás ahí en tu sala donde te encuentres, si está al lado tuyo ese varón esforzado, valiente, yo te invito este día a los hijos para que puedan acercarse a su padre, tu esposa, acércate con tu esposo y dale ese abrazo de felicitación. Y ¿por qué no podemos orar todos juntos en esta mañana por ellos? Amén. ¿Qué les parece? Yo les invito a que inclinen su rostro y oremos. Amado Dios, esta linda mañana te damos muchas gracias por tu infinita misericordia y te doy gracias especialmente por cada papá, cada varón, Señor, que en este momento está recibiendo esta oración. Yo te pido que les continúes dando de tu gracia, de tu sabiduría, de esa fortaleza que solamente tú nos puedes dar. Aquellos que quizá están tristes, desanimados, fortaléceles en esta mañana. Quizá hay algunos que no tienen a su alrededor, a sus hijos, su familia, que están lejos de ella. Fortaléceles también y que ellos se den cuenta que no están solos, que tú estás con ellos siempre, cada día, ayudándoles. Tráeles, Señor, esa paz que cada uno de ellos necesita y cada día ilumínales. Cada día, Señor, ábreles puertas de bendición y de oportunidad para que ellos sigan trabajando en beneficio de sus hogares. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios, porque escuchas nuestra oración. Amén, amén. Qué lindo que hayamos orado por cada uno de los padres. Reciban un abrazo de mi parte, que Dios les bendiga, les amo mucho. Y bueno, esta mañana, este día, vamos a celebrar, amén. Y vamos a participar de este lindo servicio que hemos preparado para ustedes. Buenos días, iglesia. Te invitamos a cantar este canto nuevo con nosotros y juntos declarar que la iglesia sigue viva. Vamos a adorarle esta mañana. La esperanza crece, las tinieblas tiemblan, nuestra fe aumenta. Yo sé. Corazones laten, viviremos libres, gozo abundante. Yo sé
por nosotros que el que está en el mundo. Nos adoran esta mañana. Agua, el vino, el cambio. Los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad. El polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, es exaltado y como Él no hay otro. Con poder sana y nos restaura, si es Dios, nuestro Dios. Agua, el vino, el cambio. Los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, es exaltado y como Él no hay otro. Con poder sana y nos restaura, si es Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, es exaltado y como Él no hay otro. Con poder sana y nos restaura, si es Dios, nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Oh, nuestro Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, es exaltado y como Él no hay otro. Con poder sana y nos restaura, si es Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, es exaltado y como Él no hay otro. Con poder sana y nos restaura, si es Dios, nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Oh Dios, eres con nosotros, Jesús. Dios les bendiga, iglesia. Esperamos que se están gozando con estas alabanzas. De nuevo, queremos felicitar a los padres. Feliz Día de los Padres. Nos alegramos de que usted decidió entonarse a este servicio en esta hora. Usted pudiera haber decidido ir a otro lugar, hacer otra cosa, pero usted decidió alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y por eso nos gozamos. Dice la Escritura en Proverbios 20, versículo 7, dice:
Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Usted, varón, que está sirviendo al Señor en este momento, no estamos diciendo que algunos de nosotros somos perfectos o que usted es perfecto, pero usted está caminando en su integridad. El simple hecho de que está alabando al Señor, buscando su presencia. Dice la Escritura que tus hijos son dichosos después de ti. Qué glorioso es saber que hay varones, hay un remanente fiel que está sirviendo al Señor tal como lo está haciendo usted en esta hora. Amén. Próximamente tenemos un video para los varones en ese día. Esperamos que se gozan con ese video. El Señor les bendiga. Todopoderoso Dios, hoy estamos agradecidos por tu amor y tu sabiduría al crear a los padres. Te pedimos que bendigas a cada uno. Dales fuerza y sabiduría para que ellos sean un ejemplo de amor para nosotros. Ayúdanos a recordar como hijos e hijas, a honrarlos siempre, así como tú nos has amado. Que les podamos mostrar gratitud por todo lo que hacen por nosotros, hoy y siempre. Amén. Este canto especial es para todos los padres de Betania. Dios les bendiga. Que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa, yo lo sé, mas nunca ser mi héroe. Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor. Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor. Tu ejemplo seguiré, tus consejos yo recordaré. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuela, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo
Buenos días, Templo Betania, y feliz Día de los Padres a todos los que nos están sintonizando, todos los padres, los abuelos, todos aquellos que de alguna manera u otra son como padres para alguien. Y damos muchísimas gracias a Dios por cada una de sus vidas. Yo sé que como padre se siente el orgullo más grande, ser padre, tener a nuestros hijos, y es una bendición inmensa, y espero que en este día tú celebres la bendición que es tener a tus hijos y te sientas tan bendecido, amado por ellos, amado por tu esposa, amado por toda tu familia y amado por esta familia en la fe que te felicita hoy por el trabajo que haces y te desea un feliz Día de los Padres. Y bueno, yo ya no tengo a mi padre en vida, él está ya en la presencia de Jesús, pero tengo también figuras en mi vida que han sido como padres para mí. Entonces quiero desearle un feliz Día de los Padres a mi abuelo Miguel Vega, que está quizá ahorita en Gainesville compartiendo la palabra de Dios, porque él es pastor de Templo Betania Gainesville. Y también a mi tío Héctor, que ha sido como un padre para mí, una figura en mi vida que siempre me ha apoyado, me ha dado consejos, me ha animado y me ha retado a seguir en las cosas de Dios. Y por último a mi suegro, que es también como un padre para mí. Y sabes, yo creo que al compartir eso, tú también puedes pensar en personas en tu vida que han sido de inmensa bendición. Quizá tú no tengas ya a tu padre en vida, pero tienes a hombres que Dios ha puesto en tu vida. Y para mí, mi abuelo, mi tío, mi suegro son grandes figuras, grandes hombres que me han retado. Entonces, ahí donde estás en tu casa, dale gracias a Dios por unos segundos, por tu padre. Si lo tienes en vida, disfrútalo, ámalo. Y si no tienes a tu padre, dale gracias a Dios por los hombres que Él ha puesto en tu vida. Entonces, esperamos que hayan disfrutado todo lo que preparamos en este servicio para animarles en este día. Y con eso en mente quiero pasar ahora a la palabra de Dios, porque tengo un mensaje en mi corazón que estoy tan emocionado de compartir con cada uno de ustedes. Sé que es un mensaje que nos va a retar como padres a pensar en nuestra vida, en nuestra responsabilidad como líderes en nuestro hogar de una perspectiva quizá diferente, pero también es un tema que toca la vida de toda persona. Si tú eres soltero, eres joven, eres casado, en cualquier etapa de tu vida que estás, tú y yo necesitamos aprender esta cualidad si queremos ser creyentes imparables, que nada nos detiene, que nada nos va a congelar, que nada nos va a detener de cumplir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y vamos a una tercera cualidad el día de hoy. Estamos ya en nuestra tercera parte de nuestra serie que hemos titulado Imparables. A ver, todos los imparables griten a su televisión, a su pantalla, imparables. Estamos ya en la tercera parte de esta serie. Y nuestro tema para el día de hoy es un poco raro quizá al escucharlo inicialmente, pero lo vamos a entender ya al final del mensaje. Nuestro tema del día de hoy es: deja de pensar para empezar a pensar. ¿Te confundiste con eso? A ver, vuélvelo a repetir conmigo, no es un error. Y después vas a entender qué quiero decir con esto, pero deja de pensar para empezar a pensar. Si tú y yo queremos pensar de la manera que Dios quiere que pensemos, necesitamos dejar de pensar como pensábamos antes. Y necesitamos descartar esas viejas maneras de pensar que en lugar de animarnos y fortalecernos en los propósitos de Dios, nos limitan. Entonces quiero que me acompañes a 1 de Corintios capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos del verso 14 al versículo 16. Y presta mucha atención a lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Estamos en 1 de Corintios capítulo 2 verso 14 al 16 y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, repite conmigo y hazlo con fe esa última parte del verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Inclina tu rostro conmigo ahí donde estás y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de podernos reunir, escucharla y recibirla, y te pedimos que en este día nos hables directamente a cada uno de nosotros. Fortalece en especial a cada padre que está escuchando. Gracias por su vida, gracias por sus hijos, gracias por lo que cada padre hace. Sé que no es fácil
y tomamos grandes sacrificios y tenemos que trabajar arduamente, pero sabemos que tu palabra nos enseña que no tenemos una mentalidad débil, no tenemos una mentalidad fluctuante. Hemos recibido la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo, y eso quiere decir que no hay reto, no hay desafío, no hay prueba, no hay lucha que no podamos no solamente sobrellevar, sino también vencer, porque tenemos la mente del vencedor por excelencia, tenemos la mente de Jesucristo. Háblanos en este día y fortalécenos como iglesia para que en medio de circunstancias difíciles podamos seguir adelante y perseverar hasta el fin. Pedimos esto en el hermoso nombre de Jesús, y todo Templo Betania dice amén y amén. Sabes, la Biblia nos habla mucho acerca del poder de la mente. La mentalidad que tú y yo tenemos influye no solamente en los pensamientos que van a ocupar nuestra mente, sino también en las acciones que vamos a vivir. Y después esas acciones que manifestamos, que vienen de esos pensamientos, que vienen de esa mentalidad, van diseñando para nosotros nuestra forma de vida. En otras palabras, nuestra mente o mentalidad o manera de ver las cosas es sumamente importante para Dios. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento, que la búsqueda de Dios, que el verdadero cambio comienza en nuestra mente. Necesitamos ser renovados. Si no cambiamos la manera en la cual vemos las cosas o cómo pensamos acerca de las cosas, no vamos a cambiar nuestra conducta. Pero la Biblia también nos enseña que el abrazar la mentalidad que Dios quiere para nosotros, una mente espiritual, no solamente una mente humana o natural, requiere la rendición o el rendir, el entregar nuestra antigua forma de pensar. Porque la verdad es que cada uno de nosotros tiene una mentalidad que ha sido cultivada por nuestra crianza, nuestras experiencias, nuestro trasfondo, nuestra cultura. Todos estos diferentes elementos van ingresando en nuestra mente una manera de ver la vida. Es como por decir que donde tú te criaste y cómo te criaste es como un par de lentes que tiene un tono que cuando tú ves todo el mundo lo ves desde ese tono de color, desde esos lentes de cómo creciste y cómo fueron tus padres y tus experiencias. Pero la Biblia dice que cuando venimos a Cristo Jesús necesitamos quitarnos esos lentes o anteojos y necesitamos rendirnos a Jesús y decirle: ya no voy a ver la vida como yo la miraba, voy a ver mi vida conforme a tu lente de tu palabra, conforme a tu voluntad. La verdad es que como cristianos, cada uno de nosotros luchamos con el dejar nuestra antigua mentalidad, la forma en la cual miramos la vida, el plan que nosotros tenemos para nuestra propia vida, las metas que tenemos para nuestra propia vida, nuestras prioridades y sueños y aspiraciones. Todo necesitamos rendirlo ante los pies de Jesús. Pero Pablo dice en este pasaje a una iglesia que estaba pasando por mucho conflicto y desorden y confusión y división. Pablo le dice a esta iglesia: miren, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo es posible tener la mente de Cristo si también tenemos nuestra mente? ¿Acaso podemos tener dos mentes o dos mentalidades o dos maneras de ver las cosas ocupando nuestra mente al mismo tiempo? Y la verdad es que no. Si yo pienso como Benji y tengo la mentalidad de Benji, no puedo también tener la mente de Cristo. Una de esas mentes, una de esas maneras de ver la vida tiene que rendirse. Y esto es justo lo que el apóstol Pablo nos enseña. Él nos dice: si tú y yo queremos tener la mente de Cristo, si tú y yo queremos tener la mente del vencedor por excelencia y queremos aprender a seguir al Espíritu Santo y a cumplir la voluntad del Padre y a traerle gloria y a producir mucho fruto, si queremos ser como Jesús y tener su manera de ver las cosas, su perspectiva y su mente, necesitamos en cambio rendir la nuestra. No podemos ser dirigidos por nuestra mentalidad, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y es por esto que nuestro tema del día de hoy es: tenemos que dejar de pensar para empezar a pensar. Dile a alguien allí en tu casa: deja de pensar, deja de pensar. Deja de pensar como pensabas
antes. Deja de ver la vida como la mirabas antes de Cristo. Deja de valorar las cosas que valorabas antes de Cristo y comienza a pensar de una manera diferente conforme a lo que vamos a aprender el día de hoy, para que tú y yo también podamos declarar como Pablo: ya no tengo la mente de Benji, ya no tengo la mente finita o limitada de un ser humano natural que no comprende las cosas espirituales. No, he rendido esa mente para tener la mente de Cristo operando en mí. Y eso es lo primero que nos enseña el apóstol Pablo, lo primero que queremos aprender tú y yo. Tenemos que dejar de pensar como antes. Tenemos que dejar de pensar como antes. Vuelve conmigo al verso 14 y nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo dice: el obstáculo más grande que nos detiene de pensar como Jesús, que nos detiene de tener la mente de Cristo, que nos detiene de entender las cosas espirituales, es cuando continuamos pensando como pensábamos antes. El obstáculo más grande a que tú y yo avancemos en nuestra vida espiritual es una mentalidad natural. Es una mente que solamente se enfoca en las cosas de este mundo. Y Pablo a lo largo del capítulo 2 viene haciendo un contraste entre lo espiritual y lo natural, entre lo que él llama el hombre natural y lo contrasta con el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no ha recibido salvación en Cristo Jesús. Es aquel que no entiende las cosas de Dios, que desconoce las verdades espirituales, porque es un hombre meramente natural. Y con esta palabra natural, Pablo se refiere a alguien que no ha recibido el nuevo nacimiento en el Espíritu. Alguien que no comprende las cosas de Dios. Por esto es que el mundo, cuando ve a la iglesia y escucha lo que los cristianos aman y valoran y aprecian y predican y enseñan, en muchas ocasiones para el mundo es locura. Es una locura para el mundo que un joven quiera guardarse para estar con solamente una mujer, su cónyuge, o con un hombre, su esposo, cuando se casen. Es una locura para el mundo que nosotros creamos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como lo fue ordenado e instituido por Dios. Es para el mundo una locura que enseñemos el dominio propio y el vivir en santidad. Es para el mundo una locura que prediquemos un evangelio de un Dios que envió a su Hijo a estar encarnado, a tomar forma de hombre, a dar su vida en la cruz del Calvario, y que resucitó al tercer día, y que ese Cristo en quien creemos no está en una tumba, sino está vivo y sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Es para el mundo una locura que creemos que el Espíritu Santo, quien es Dios, habita y mora en nosotros. Estas verdades espirituales para el mundo son locura. Y el hombre natural no entiende las bellas e inmensas doctrinas del Dios Trino y de la gracia de Dios y de la salvación que es en Cristo Jesús. El mundo no entiende ni valora estas verdades, pero en contraste, dice Pablo, el hombre espiritual no solamente las valora, no solamente las entiende, el hombre espiritual realmente las discierne y las vive. El hombre espiritual tiene una relación con Jesús, porque el Espíritu Santo realmente mora en él. No es que solamente entiende estas cosas y las comprende, sino que las vive y las cree por convicción. El hombre natural, dice Pablo, escucha esto es muy importante. El hombre natural, entonces, por lo tanto, no puede comprender las cosas del Espíritu. No puede comprender las cosas de Dios porque no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Ahora escúchame, no existe tema en esta tierra del cual, si a ti te viene un interés repentino y decides estudiarlo, no existe tema en esta tierra del cual tú no puedas encontrar información, estudiar, indagar y aprender más. Si tú piensas en cualquier tema el día de hoy, si dices quiero aprender más de la ciencia o la filosofía o la sociología o la medicina, o quiero aprender más de ser alguien que come bien y de la nutrición, cualquier tema que tú te propongas aprender, puedes encontrar libros, videos, artículos, recursos innumerables, incontables, solamente en tu teléfono en cuestión de minutos.
Pero aunque todo el mundo está saturado de información y de intelecto y de tantos recursos, Pablo dice: no hay librería, libro, artículo, blog, video, no hay persona que te pueda revelar las cosas espirituales. No hay una página web, no hay una red social, no hay un sitio al cual tú puedes ir para comprender los misterios y las profundidades de Dios. La única manera de comprender quién Dios es y de compartir en intimidad con Él es que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo y que por medio de Jesucristo tú vengas a la salvación y tú tengas intimidad con Dios y acceso a Él. El apóstol nos dice: aunque vivimos en un mundo en el cual podemos aprender de todas las cosas que nos propongamos aprender, hay cosas de las cuales tú y yo no podemos leer en un libro ni estudiar en nuestra capacidad. Porque no estoy hablando, dice el apóstol, de cosas naturales o terrenales o humanas. Estoy hablando de cosas espirituales. Y las cosas espirituales un libro no te las puede enseñar. Solamente el Espíritu Santo puede iluminarte. Aun cuando tú y yo como cristianos venimos a la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, que es la palabra viva que Dios nos ha dado por medio de la revelación del Espíritu Santo a escritores humanos, aun cuando venimos a la palabra de Dios, tú y yo no la entenderíamos si no tuviésemos la iluminación del Espíritu Santo. Seríamos como aquellos que leen la Biblia como mera literatura, que la ven como un ejercicio intelectual en lugar de una disciplina o una devoción o meditación espiritual. La verdad es que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender las verdades de Dios. Y Pablo le está diciendo a los corintios: hay cosas inmensas y bellas y profundas que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado el Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha revelado su plan redentor. Dios nos ha revelado la obra del Espíritu. Dios nos ha revelado sus planes para los tiempos finales. Dios nos ha revelado el cómo crecer en santificación a la imagen de Jesucristo. Dios nos ha revelado misterios espirituales, joyas y gemas y cosas bellas y preciosas que solamente el Espíritu puede iluminar para que podamos entender y comprender estas verdades. Y Pablo dice: todas estas cosas espirituales no vinieron a ti y no vinieron a mí por nuestro intelecto o nuestra capacidad o nuestra manera de pensar. Vinieron a nosotros porque el Espíritu iluminó nuestro entendimiento. Entonces, si tú y yo queremos tener la mente de Cristo y queremos crecer y avanzar, necesitamos reconocer: todo lo que yo sé acerca de Dios no lo sé por mi capacidad, mi intelecto, mi habilidad de comprender o retener información. Todo lo que sé acerca de Dios es porque Él me lo ha revelado en su palabra y su Espíritu me ha iluminado para comprenderlo. O sea que mi mentalidad no me sirvió de nada, mi mente humana no me sirvió en el sentido de comprender cosas espirituales, porque el hombre natural no las puede comprender. Es el Espíritu quien lo ha hecho en mí. Unos versos anteriores Pablo dice en el mismo capítulo, pero verso 7 al verso 10. Ve ahí conmigo. Y dice así la palabra de Dios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ojo a eso, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira, no quiero que me malentiendas, el intelecto humano es importante. Dios nos ha hecho seres intelectuales.
seres que pueden razonar y comprender y desfragmentar ideas y construir definiciones y describir su entorno y realidad y poder explorar y entender la materia y las cosas cognitivas. El ser humano es un ser extremadamente intelectual, pero Dios nos está enseñando: tu intelecto, mi intelecto no es lo más importante. Tu sentido común y mi sentido común no es lo que nos llevará a perseverar en la fe. Lo que nos da la fuerza para seguir, es decir, ya no voy a pensar como pensaba antes, no voy a poner mi enfoque, mi prioridad, mi gloria en mi manera de pensar o mi capacidad de aprender. Voy a poner mi enfoque en el Espíritu Santo, quien me está revelando e iluminando estas verdades y las hace realidad en mí. Si yo quiero avanzar y perseverar, crecer en mi relación con Dios, conocerle íntimamente, comprender las cosas espirituales, tengo que dejar de pensar como pensaba antes y tengo que comenzar a buscar una sabiduría que hombre no puede crear, ni fabricar, ni construir. Necesito buscar una sabiduría de arriba, algo superior, algo que no habita en mí, algo ausente de mí, que es mayor a mí, y esa es la sabiduría de Dios. Si yo quiero perseverar en la fe y vencer mis luchas y ver la vida desde el lente por el cual Cristo quiere que yo vea la vida, yo necesito dejar de pensar como antes y comenzar a buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Cuando tú estás pasando por un problema, por una lucha y dices literalmente: no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, escúchame, la sabiduría de Dios tiene la respuesta. No hay nada que Dios no pueda solucionar. No hay cosa debajo del sol que Dios desconozca. La sabiduría de Dios lo escudriña y lo conoce todo. Entonces Pablo dice: si tú y yo queremos ser hombres, mujeres, personas creyentes espirituales, necesitamos dejar de pensar como antes. A ver, díselo a alguien que está allí: deja de pensar como antes, deja de pensar como antes. Escríbelo en el chat: deja de pensar como antes. Si tú y yo queremos avanzar en la fe, tenemos que tener una nueva mentalidad. Esa mentalidad de miseria que hemos llevado desde nuestra infancia, tenemos que dejarla. Esa mentalidad de víctima que hemos cargado por demasiados años, necesitamos ya descartarla. Esa manera de ver la vida con racismo y con prejuicio hacia otros, necesitamos ya descartarlo. Si tú y yo queremos ser como Cristo, necesitamos pensar como Cristo y abrazar la mente que Él ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si queremos pensar de una nueva manera, necesitamos dejar de pensar como antes. Necesitamos descartar esa vieja manera de pensar, porque no puedes entender las cosas espirituales con una mente natural. No puedes comprender las cosas que Dios te quiere revelar si las estás interpretando y filtrando todas bajo tu mentalidad natural. No puedes comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida si sigues pensando a tu manera. Pero sabes, la cosa es que tú y yo somos atraídos, somos llevados a lo familiar. Nos atrae lo que conocemos, nos atrae lo que es fácil, nos atrae lo conocido. Y continuamente recurrimos a viejas maneras de pensar. Dios está haciendo algo nuevo en nuestra vida y en lugar de lanzarnos en fe y en ánimo, recurrimos a viejas maneras de pensar. Tú me lastimas a mí, yo te lastimo a ti. Tú ganas en esto, yo ganaré y seré mejor que tú. Tenemos mentalidades que no son la mente de Cristo, mentalidades humanas que vienen del mundo. Vamos caminando no detrás de Jesús o al lado de Jesús, vamos caminando paralelos al mundo, viendo los sistemas del mundo, los valores del mundo, recorriendo a lo que hacíamos antes. Es que yo sé que esto es lo que debo hacer, pero mi amigo me dice: ¿y quién es tu amigo? Tu amigo no conoce las cosas de Dios. Es que yo sé que no debo de hablarle así a la gente, pero en mi familia así le hablábamos a la gente, así somos, así nos llevamos. Bueno, no es tu familia quien te da el filtro de cómo ves la vida. Ahora tienes la mente de Cristo, es la palabra de Dios. Es que yo siempre he sido inseguro, siempre he vivido con temores. Bueno, ya los temores no tienen dominio sobre ti. Cristo te ha hecho libre y tú puedes en el nombre de Jesús.
Si a veces abrazamos, nos aferramos a nuestras viejas maneras de pensar y pensamos como pensábamos cuando éramos solamente hombres naturales, cuando no teníamos la salvación en Cristo, cuando no habíamos recibido la nueva vida en el Espíritu, cuando no entendíamos las cosas de Dios, cuando pensábamos solamente naturalmente, o como otra literatura del Nuevo Testamento lo describe, pensábamos carnalmente, es decir, en la carne, pensábamos solo en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, pensábamos solamente con nuestro conocimiento humano. Y hay algunas mentalidades a las cuales regresamos, a las cuales nos aferramos, mentalidades del ayer que yo quisiera traer a la luz el día de hoy para que si tú y yo estamos pensando de esta manera, descartemos, abandonemos, cortemos ya con esa mentalidad o manera de pensar del ayer y comencemos a pensar de una manera diferente. Muchos de nosotros tenemos una mentalidad de buscar en el yo antes de buscar en la palabra de Dios. Miramos hacia adentro cuando estamos ante una circunstancia, una dificultad. Lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, ¿qué siento yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es mi opinión? Te puedo dar un consejo que yo he aprendido en la palabra de Dios y lo he escuchado por muchos hombres y mujeres de Dios que lo han repetido y es importante. Cuando tú estás herido o estás pasando por algo, no reacciones con tus emociones. Espera. Ora, busca el consejo de la palabra de Dios. Cuando estás pasando por algo, que tu respuesta inmediata no sea cómo me siento, porque tus sentimientos son reacciones a veces inmaduras, a veces equivocadas, a veces desconectadas de lo que Dios realmente quiere que hagas. Y necesitamos aprender que aunque nuestras emociones son buenas, nuestras emociones no deben dominarnos. Pero ¿cuántos de nosotros, aunque tenemos años en la fe y somos creyentes, no hemos aprendido a dominar nuestras emociones? Seguimos operando bajo la mentalidad o la mente del yo. Yo voy a hacer lo que yo siento, yo voy a hacer lo que yo opino, yo voy a hacer lo que más me va a convenir a mí. Otros de nosotros seguimos operando bajo una mente de ser impresionados por el brillo externo, de que todo lo que se ve grande y brilloso e impactante nos impresiona. Sabes que en el libro de Corintios Pablo habló de esto y él decía: aquellos que usan los dones espirituales y los abusan y los mal utilizan no deben impresionarnos. No nos debe impresionar el brillo externo de un profeta que venga y use grandes palabras. No te debe impresionar a ti, ni siquiera a tu pastor, ni el predicador al que escuchas. Y si tú amas la palabra que recibes en esta casa, gloria a Dios. Pero escúchame, que nada te impresione más que Jesús. Que nada te lleve a asombro más que Jesús. Muchos de nosotros somos sobrellevados por lo que se ve bien, lo que se ve agradable a la vista, y no hemos aprendido a examinar más allá de lo que está en la superficie, de lo externo, y de ver si hay sustancia, si hay algo digno de imitar allí presente, si hay algo que realmente viene de Dios y es espiritual y es duradero y es digno de ver y de admirar y de apreciar. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por el asombro. Qué triste es cuando vemos a tantos cristianos que se dejan llevar por el brillo externo, que nos impresiona la gran música y las luces y lo externo y lo visible. Y no me malentiendas, yo creo que todos esos elementos y expresiones tienen parte en la iglesia, el demostrar todas las artes creativas y el utilizar todos los talentos que Dios le ha dado a nuestros jóvenes y a nuestra generación y a nuestros ancianos. Y cuando vemos el conjunto colectivo de la iglesia, del cuerpo de Cristo que se viene y utiliza el canto y el arte y utiliza videos y utiliza todas las herramientas, como tú y yo lo estamos viendo en esta época que estamos viviendo, cómo Dios ha utilizado a una generación utilizando la tecnología y todos estos medios para transmitir la palabra y para poder compartir la verdad de Dios. Es algo hermoso y nos alegramos en eso, pero escucha, ese brillo externo no debe distraernos. El creyente espiritual tiene la mente de Cristo, no se deja llevar por el brillo, no se deja llevar por sus emociones, tampoco hace juicios rápidos sin mostrar amor ni compasión. Algunos de nosotros hemos luchado con una mentalidad de que vemos todo por medio de nuestros prejuicios, nuestras suposiciones, nuestras predisposiciones. Yo creo que todos hemos tenido la mala
y horrible experiencia de conocer a alguien que tiene una suposición, una predisposición acerca de ti, una noción acerca de ti sin ni siquiera conocerte y te trata mal. Yo he tenido experiencias así en mi vida y también he cometido el grave error de ser la persona que juzga y que tiene prejuicios antes de conocer, y es el Espíritu el que nos enseña a vencer esa mentalidad que a veces ves a alguien de una raza diferente y asumes cosas sin conocer, o ves a alguien de otro trasfondo de la vida y asumes cosas sin conocer. Pero el aprender a tener la mente de Cristo, el ser un creyente espiritual, quiere decir no me va a impresionar el brillo, no me voy a dejar llevar por mis emociones, no voy a hacer prejuicios, voy a demostrar amor y compasión. Voy a conocer a las personas antes de juzgarlas. Y una última mentalidad de muchas que podríamos describir, pero una última que yo creo que en el contexto de 1 Corintios vemos también, es que buscamos nuestra propia ganancia antes de buscar la voluntad de Dios. Tenemos una mentalidad de que cuando vemos algo que nos va a convenir, algo que nos va a ayudar más, algo que nos va a hacer sentir mejor, algo que nos va a presentar una aparente felicidad, lo buscamos antes de buscar la voluntad de Dios. Y nuevamente todo hay que verlo en equilibrio y balance. No estoy diciendo que el buscar cosas que son para nuestro éxito y nuestro mejoramiento sean malos. Buscar esas cosas es parte del desarrollo y el avance de todo ser humano que queremos vivir una buena vida. Pero cuando esas cosas se vuelven el enfoque, sabes que a veces Dios nos va a llevar a buscar su voluntad, y a veces buscar su voluntad quiere decir que voy a sufrir. A veces buscar su voluntad quiere decir que van a haber persecuciones. Aún en medio de eso Él me va a bendecir, Él me va a proteger, Él me va a cuidar, pero a veces Él va a probar mi fe y tengo que aprender paciencia. Y por eso muchos de nosotros no perduramos los procesos de Dios, porque tenemos una mentalidad de que lo que importa es mi ganancia, lo que importa es el brillo, lo que importa es mi alegría nada más, y no, lo que importa es la voluntad de Dios y la gloria de Dios y el propósito de Dios. Y tenemos que tener el balance de saber: Dios quiere mi gozo, Dios quiere mi felicidad, Dios quiere que yo viva satisfecho, pero también sobre todo eso Dios sabe que la fuente de la bendición y el éxito y la alegría y el gozo y la prosperidad es Él, no las cosas, sino Él. O sea que si yo quiero comprender lo que Dios quiere para mí, necesito dejar de pensar como antes. Estas mentalidades me estorban, estas mentalidades son un obstáculo para mí. Y muchos de nosotros como cristianos estamos obstaculizados, detenidos por estas mentalidades. Somos creyentes espirituales con mentalidades naturales. Somos cristianos que hemos sido regenerados con maneras de pensar todavía previas a nuestra salvación en Cristo Jesús. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba pasando por algo similar. Estaba experimentando división y desunión y tensiones en sus relaciones. Había el mal uso, dijimos ya, de los dones espirituales. Y ellos querían superar estas cosas, querían vencer estas luchas. Y Pablo les dice: no van a vencer estos obstáculos si no dejan de pensar como antes. No van a vencer estos obstáculos en su vida espiritual si no descartan las viejas maneras de vivir. ¿Cuántos de nosotros decimos cosas contradictorias? Vivimos emociones y sentimientos y deseos y pasiones contradictorias. Cosas contradictorias que nos limitan, que son obstáculo de dejarnos avanzar. Queremos amar a las personas de todas las razas, pero no queremos dejar de verlas de la manera que las vemos. Vemos lo que está pasando en el mundo y decimos: qué horrible el racismo, qué horrible lo que está pasando en nuestra nación. Necesitamos el amor de Jesús, pero luego va caminando por la calle alguien de otra raza y todavía usamos términos despectivos hacia esa persona. Mira, ahí va tal, y usamos términos despectivos horribles para describirles. Sabes, queremos amar a la gente, pero no queremos dejar de pensar como antes. Queremos dejar de luchar con el pecado, pero no queremos cortar con prácticas
prácticas que nos llevan al pecado. Queremos crecer, pero no queremos cambiar nuestra forma de pensar ni invertir para crecer y desarrollar en la fe. Queremos saber mucho de la palabra, pero no queremos leerla. Queremos tener una relación íntima con Dios, pero no queremos orar. Queremos que nuestro matrimonio sea bendecido, pero no queremos invertir. Queremos hijos que sean discípulos de Jesús, pero no queremos discipularlos. Queremos alcanzar a las naciones, pero no queremos dar a las misiones. Queremos ver avivamiento en Dallas, pero no queremos avivamiento en nuestro ser. Queremos santidad en nuestro hogar, pero no queremos apartarnos de las cosas pecaminosas. Y ves aquí el patrón erróneo, ves aquí el ciclo vicioso. Quiero, pero no quiero. Y sabes, eso no funciona. Quiero servir a Dios, pero no quiero pagar el costo. Quiero crecer en la fe, pero no quiero invertir lo que cuesta crecer en la fe. Quiero, pero no quiero. No funciona. Nunca funciona. Avanzar en cosas espirituales con una mentalidad natural no te va a funcionar. No quiero quemarme con el fuego, pero tampoco quiero dejar de tocarlo. No funciona. Tienes que dejar de pensar como antes. Tienes que descartar esos pensamientos del ayer. Tienes que dejar de pensar para empezar a pensar. A ver, dilo conmigo, ya estamos entendiendo el tema del mensaje. Tienes que dejar de pensar para empezar a pensar. El quiero, no quiero no va a funcionar. Tú tienes que decidirte, tienes que proponerte, tienes que comprometerte a la verdad de la palabra de Dios y decir: el Espíritu Santo mora en mí. No me ha dado una mentalidad de fracaso, no me ha dado una mentalidad de flaqueza, no me ha dado una mentalidad de miseria, me ha dado la mente de Cristo, y yo puedo ver las luchas, los problemas, los obstáculos como Cristo los vio y tener una mentalidad de búsqueda de Dios y de vencer. Y puedo no solamente superar, puedo prosperar y florecer en mi vida si dejo de pensar como antes y comienzo a pensar de manera diferente. ¿Sabes cómo cuando tu compu te empieza a fallar y tú dices fácil, solamente hay que actualizarle el sistema operativo? Y tú la llevas a una tienda de reparación de computadoras y te paras con el técnico y le dices: joven, ¿me puedes reparar la computadora, por favor? Solo necesita el nuevo sistema operativo, solo métale lo que necesita. Es un aparato viejo, pero solo métale el sistema nuevo. Y el técnico toma la computadora, la conecta. Tú estás viendo ahí y dices: los deditos se mueven y tocan teclas, y solo por hacer esos movimientos me cobras $1,000, ¿verdad? Y el técnico te mira y te dice: señor, discúlpeme, usted no necesita un nuevo sistema operativo, usted necesita una nueva computadora. No, mi computadora es un aparato viejo, pero solo necesito que le metas el sistema nuevo. Y el técnico te dice: aparatos viejos no funcionan con el sistema nuevo. Déjame decírtelo de esta manera: el nuevo sistema operativo no funciona en aparatos antiguos. Alguien que está comprendiendo lo que el Espíritu le está diciendo en esta mañana y diga amén. Si sistemas operativos nuevos no funcionan en aparatos viejos. Y eso es lo que el Espíritu nos está diciendo, iglesia. Las cosas espirituales no funcionan en una mentalidad natural, humana, terrenal. Las cosas del Espíritu no las va a comprender un hombre que tiene una mentalidad antigua. El sistema, los valores y las verdades y los misterios del Espíritu Santo nuevos no van a operar en una mentalidad antigua. Yo no voy a vencer si sigo pensando como pensaba antes. Yo no voy a prosperar si todavía tengo una mentalidad de miseria. Yo no voy a ver la gloria de Dios en mi familia si todavía soy falto de fe. Yo no voy a ver la gloria de Dios si estoy con brazos cruzados diciéndole a mi esposa: tú ora, tú sirve, tú da, tú dirige. Yo solamente trabajo y traigo el dinero a la mesa. Esa es mi labor, ese es mi trabajo. Escúchame, un aparato antiguo no va a recibir el nuevo sistema operativo, y un hombre natural no va a recibir las verdades del Espíritu. Tú tienes que dejar de pensar como antes y comenzar a pensar como Cristo.
Cristo. Tú tienes que levantarte como un hombre de Dios y decirle a tu esposa y decirle a tus hijos: ya no necesitas recurrir o acudir a consejeros o llamarle al supervisor o rogarle al grupo familiar que oren por este hombre, porque este hombre hoy se levanta en el nombre de Jesús. Este hombre hoy dice: dejo de pensar como antes. En el ayer queda la miseria, en el ayer quedan las cadenas, en el ayer queda la adicción, en el olvido queda esa mentalidad. Hoy yo me renuevo en el espíritu. Hoy yo reconozco: no necesito un nuevo sistema, necesito una nueva computadora. No necesito algunos pensamientos, necesito una nueva mente. A ver, esos hombres imparables que digan amén. No necesito que el Espíritu simplemente introduzca ideas espirituales a mi mente. Necesito una nueva mentalidad. No basta hacer algunos ajustes. Necesito ser totalmente transformado. Necesito una nueva mente. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando quieres dejar de pensar como antes y quieres comenzar a pensar como Jesús? Pablo nos dice: comienza a depender del Espíritu Santo. Si tú quieres dejar de pensar como antes y quieres comenzar a pensar como Jesús, descansa en aquel consolador que envió el Padre, aquel del cual dijo Jesús: cuando Él mora en ti, va a correr desde tu interior como ríos de agua viva. Es decir, la vida en el Espíritu que fluye y produce y abunda y siempre tiene más. Y cuando a ti no te bastan las palabras, el Espíritu como río de agua viva te guía a toda verdad. Y cuando tus fuerzas se desgastan, escúchame, padre de familia, el Espíritu renueva tus fuerzas. Y cuando se te acaba la capacidad de seguir pensando hacia el mañana, viendo con esperanza, el Espíritu dice: yo te recordaré las palabras del Hijo que le dijo a los discípulos y te dice a ti: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la mente de Cristo que el Espíritu ha puesto en ti y en mí. Que venga lo que venga y pase lo que pase, yo soy imparable, porque dejé de pensar como ayer para comenzar a pensar como Cristo. Recibes la mente de Cristo. El hombre espiritual no entiende, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero el hombre espiritual las discierne. Verso 15: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora recuerda, Pablo está haciendo un contraste entre el hombre espiritual y el natural. Ya dijo en el verso 14: el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, para él son locura. Las cosas de Dios no las comprende, no las puede asimilar, no las cree. Pero en cambio, en otras palabras, en contraste, el espiritual juzga todas las cosas, discierne las cosas de Dios. ¿Sabes? Esas pulseras famosas que salieron en los 90s que decían "What would Jesus do?" Ese acrónimo, ¿qué haría Jesús? Y todos traen sus pulseras. Pablo dice: no necesitas una pulsera. El "What would Jesus do?" es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Y cuando tú estás ante una circunstancia, problema y no sabes qué hacer, el Espíritu Santo te dice: recuerda las palabras de Jesús. Vuelve a la palabra que yo inspiré. Yo te iluminaré a entenderla. Porque el hombre espiritual juzga las cosas, tiene discernimiento. Desde versos anteriores, el apóstol Pablo va rastreando un argumento lógico. Y no quiero perderte con un segundo, quédate conmigo, vamos a hacer un poquito de filosofía por un momento. Pero el apóstol Pablo presenta un argumento lógico. Y él da dos premisas y él dice: si estas dos premisas coinciden, naturalmente llevan a una conclusión. Premisa número 1, dice el apóstol Pablo: nadie conoce los pensamientos de un hombre más que su espíritu. ¿Estás conmigo? Pablo dice: premisa número 1, nadie conoce los pensamientos de un hombre más que su espíritu. Eso es decir, tú no sabes lo que está pasando en la mente de Benji, solo mi espíritu lo sabe. Y la única manera que tú vas a saber lo que está pasando en la mente de Benji es que Benji te lo diga. Premisa número 1, Pablo dice: nadie conoce lo que está ocurriendo en la mente de un hombre, sus pensamientos, más que su espíritu. Premisa número 2, Pablo dice: el Espíritu de Dios mora en nosotros. Escucha esto:
Si nadie conoce los pensamientos de un hombre más que su espíritu, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cuál es la conclusión lógica, Pablo? Tú y yo conocemos los pensamientos que Dios quiere que conozcamos, porque su Espíritu, quien es el único que puede escudriñar sus pensamientos, mora en nosotros. Pablo está diciendo: llénate de confianza ante todo desafío y todo reto, porque puedes saber los pensamientos de Dios, los conozco, porque el Espíritu de Dios, quien es el único que escudriña sus pensamientos, mora en mí. Y porque el Espíritu mora en mí, yo tengo la mente de Cristo. Yo puedo pararme ante cualquier desafío y no tengo que llamarle a un líder, pastor o supervisor que me diga qué hacer. Sus consejos son importantes, pero yo tengo al Espíritu que me dice: la mente de Cristo opera en ti. Tú puedes vencer como Cristo venció a la muerte. Tú puedes vencer al pecado. Tú puedes superar la tentación como Cristo la superó en el desierto. Tú puedes ver toda enfermedad y reto y decir: para la gloria de Cristo yo puedo seguir adelante porque Cristo lo pudo. Y si la mente de Cristo opera en ti, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. Pablo dice en el verso 15: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pablo cita este pasaje famoso de Isaías, del profeta, y es una pregunta retórica. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y todos los conocedores de la Biblia en Betania decimos: nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le da instrucción a Dios? Nadie. Él es Dios todopoderoso, todo conocedor. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es el todopoderoso. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Pero Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Escuchaste eso, padre de familia, hermano, amigo, joven que estás escuchando ante tu reto, ante tu desafío? Pablo dice: ¿quién puede saber los pensamientos de Dios? ¿Quién le puede dar instrucción? Nadie, porque Él es Dios. Solo su Espíritu sabe sus pensamientos. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos acceso. La sabiduría de Dios es incomprensible para el hombre natural, pero para el hombre espiritual que tiene la mente de Cristo, recibe la sabiduría de Dios, recibe la mente de Cristo. Piensa como Jesús. Vamos, dilo conmigo: quiero dejar de pensar como antes y quiero comenzar a pensar como Jesús. Si yo pienso como Jesús, mi matrimonio va a florecer. Si yo pienso como Jesús, mis finanzas van a ser ordenadas. Si yo pienso como Jesús, el caos se va a transformar en orden. Si yo pienso como Jesús, nada ni nadie me va a detener. Si yo pienso como Jesús, voy a dejar de aborrecer al otro porque es diferente a mí. Si yo pienso como Jesús, voy a amar a mis hijos aún en su rebeldía. Si yo pienso como Jesús, voy a vencer esta tentación porque sé que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos opera en mí. Si yo pienso como Jesús, voy a crecer. Tenemos la mente de Cristo. Dilo con fe: tenemos la mente de Cristo. Ante toda prueba y lucha tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo descartar esa vieja manera de vivir, de pensar, de ver las cosas? ¿Cómo puedo depender del Espíritu y operar en la mente de Cristo? Yo creo que en el contexto de 1 Corintios hay muchas cosas que podríamos destacar para esclarecer el significado de qué significa tener la mente de Cristo. Pero hay 3 cosas en el contexto de 1 Corintios que yo quiero dejarte, y con esto terminamos. Prepárate, recibe estas 3 cosas. Si tú y yo estamos operando bajo la mente de Cristo, hay 3 cosas que van a suceder en nosotros. Número 1, di conmigo, número 1, lo que amamos va a cambiar. Lo que amamos va a cambiar. Si yo dejo de pensar como antes y comienzo a pensar bajo la mente de Cristo, lo que amo va a cambiar. Pablo dice después en el capítulo 13 de esta misma carta: si yo hago mucho ruido, hablo en lenguas, profetizo, sirvo, tengo denuedo, pero no tengo amor, nada soy. Escúchame, no dice nada tengo, dice nada soy. Dejo de ser importante y valioso para los propósitos de Dios cuando no amo, porque Dios es amor.
Lo que amo necesita cambiar. No puedo amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Tengo que cambiar lo que amo. Entonces tengo que dejar esa manera de pensar como antes y tengo que amar algo diferente. ¿Qué es lo que debo amar? Debo amar a Dios y debo amar a otros. Debo amar a Dios por encima de todo en mi vida y debo amar a otros. Lo que amo necesita cambiar. Número 2, lo que valoramos necesita cambiar. Ya no puedo valorar las mismas cosas. ¿Te recuerdas el quiero pero no quiero que no funciona? Quiero crecer pero no quiero invertir. Quiero que Dios me use pero no quiero rendir mi voluntad. Quiero que mi matrimonio florezca pero no quiero cultivar mi matrimonio. El quiero pero no quiero no funciona. Entonces mis valores tienen que cambiar. Tengo que valorar cosas que antes no valoraba. Y tengo que dejar de valorar cosas que anteriormente valoraba. Lo que valoro necesito cambiar. El cómo invierto mi tiempo, el cómo invierto mis recursos, el pasatiempo, el disfrutar es importante. Somos seres humanos y hemos aprendido a lo largo de esta temporada, cuando estudiamos la serie Bendecidos, que Dios quiere que estemos alegres y Dios quiere que vivamos vidas prósperas, pero en una perspectiva de valores. No es más importante lo material y lo externo que lo interno y lo espiritual. Lo espiritual es más importante. Necesito valorar lo espiritual. Y si digo que valoro lo espiritual, estoy invirtiendo tiempo y recursos para conocer a Dios y buscar a Dios y para ser parte de la iglesia y para bendecir. Lo que valoro necesita cambiar. No puedo decir en todo lo que estamos viendo en el mundo que quiero ser parte de la solución contra el racismo en los Estados Unidos y en el mundo, pero tampoco voy a valorar al afroamericano. No, ese es el quiero pero no quiero y no funciona. Necesito dejar de pensar como pensaba antes. Necesito amar al afroamericano, orar por él, invertir en él, servir en todas las maneras que yo pueda. Cuando veo a alguien en la calle, no asumir lo peor de él, no asumir que es alguien sin ni siquiera conocerlo. Lo que valoro necesita cambiar. No puedo valorar más a mi raza que a otros. No puedo valorar mi tiempo más que a otros. Necesito amar la dignidad de la vida humana y la creatividad de Dios en toda su creación. ¿Te das cuenta? Mi amor hacia algo tiene que cambiar. Lo que amo y lo que valoro. Pero por último, di conmigo número 3, mi discernimiento tiene que cambiar. Sabes que la Biblia nos habla mucho del discernimiento, que es una cualidad espiritual. El discernimiento tiene que ver con el saber qué es de Dios y qué no es de Dios, cuándo hacer algo y cuándo no hacerlo. El discernimiento tiene que ver con alguien que tiene sabiduría, la habilidad de vivir bien y sabe leer el momento. Alguien que tiene discernimiento no se deja llevar por el brillo, no se deja llevar por el asombro, no se deja llevar por lo externo. Alguien que tiene discernimiento busca, no juzga, no está ahí criticando, pero ve lo profundo. Cuando Pablo dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, no quiere decir de estar apuntando, juzgando, criticando. Está hablando de que discierne, juzga las cosas. Las ve y dice, eso no es de Dios, eso no me va a edificar. Tiene la mente de Cristo. Discierne entre lo natural y lo espiritual. ¿Y cuántos de nosotros estamos operando bajo una mentalidad antigua y por no operar bajo el discernimiento del Espíritu Santo, nos estamos abriendo a cosas que en lugar de edificarnos nos están destruyendo? Estamos abriendo nuestro corazón, nuestra mente a cosas que en lugar de edificarnos nos están destruyendo. Escúchame, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Si vamos a operar bajo la mente de Cristo, yo creo que estas 3 cosas son vitales, indispensables. Lo que amamos necesita cambiar. Lo que valoramos necesita cambiar. Y nuestro discernimiento necesita cambiar. Ya no podemos excusarnos con la mentalidad del hombre natural y decir, hermano, es que no sabía que eso iba a afectar, no sabía que esto iba a destruir mi matrimonio, no sabía que esto me iba a llevar. No, el hombre del Espíritu discierne. Aún antes de entrar al cuarto donde le espera la ruina, ya la puerta discierne y dice, esta puerta ni la voy a abrir. Este momento ni voy a dejar que tome dominio de mi vida, porque ya veo de antemano lo que me esperaría si lo hago. Eso es discernimiento. Que cuando ve las cosas no se deja llevar por el sentimiento, por el momento, sino que ve más allá de lo externo y dice, hay sustancia y hay algo digno de imitar, hay algo piadoso
o si eso no es de Dios, lo descarta. Pablo dice, Dios quiere darnos la mente de Cristo, que está en nosotros por medio del Espíritu, pero no hemos aprendido a operar en ella. Vamos, dile en esta mañana, Espíritu Santo, no quiero ser estorbado por mi vieja manera de pensar. No quiero ser obstaculizado por mi previa, antigua manera de ver las cosas. Quiero dejar de pensar como antes y quiero tener la mente de Cristo. Quiero pensar como Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos. Pídele, Espíritu Santo, yo sé que en ti tengo la mente de Cristo, pero ayúdame a depender de ti. Es mi deber, es mi responsabilidad dejar de pensar como antes, descartar esa previa, antigua manera de pensar y ver las cosas. Es mi responsabilidad depender de ti. No hay nada que yo pueda hacer en mi intelecto, en mi capacidad para comprender las cosas espirituales, pero como tu Espíritu que escudriñas los pensamientos de Dios ya me lo has revelado, quiero aprender a depender en ti. Quiero aprender a depender de ti. Ahí donde estás, déjame orar contigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias porque hoy dejamos de pensar para empezar a pensar. Hoy descartamos mentalidades antiguas que eran obstáculos en nuestra vida espiritual y hoy nos renovamos en la verdad de tu palabra y comenzamos a operar en la mente de Cristo. Bendice a cada persona que se une a esta oración. Sabemos, Dios, que tu voluntad para nosotros es nuestra santificación y esa es nuestra oración hoy. No pedimos más cosas, aunque cosas necesitamos. No anhelamos más porque mucho nos has dado. Te pedimos hoy, santifícanos. Comienza con nuestra mente. Ayúdanos a dejar toda mentalidad del ayer y a levantarnos como hombres, como creyentes imparables para tu gloria. Si hay alguien aquí que necesita salvación o restauración, ahí donde estás, inclina tu rostro conmigo y yo quiero orar por tu vida. Si necesitas salvación o restauración, vamos a orar. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Yo te confieso como Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo y enséñame el camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amamos, les extrañamos grandemente y les animamos a todos aquellos que han hecho esta oración por salvación, por restauración, o si necesitas ayuda a hablar con alguien, márcanos al número que aparece aquí en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico. Queremos conectar contigo, queremos ser parte de tu vida espiritual, queremos ayudarte a crecer, queremos decirte que solo no puedes hacerlo, pero en parte de esta familia en la fe tú vas a poder no solamente crecer, vas a florecer y vas a experimentar todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Esa es nuestra oración y nuestro anhelo para ti. A todos los padres, reciban un fuerte abrazo. Nuevamente, feliz Día de los Padres. Disfruten a su familia, disfruten a sus hijos. Y si Dios hoy te ha retado a abordar tu relación con tus hijos, con tu esposa, en tu vida, con una mentalidad diferente, no abandones lo que hoy has aprendido. El Espíritu Santo está contigo. Iglesia, les dejamos este último anuncio sumamente importante. Sabemos que muchos nos han estado preguntando qué va a suceder en cuanto al proyecto de reabrir, cuándo volveremos al edificio, cuándo volveremos a congregarnos. Hemos preparado una presentación muy especial que vamos a lanzar en YouTube Live, solamente en YouTube Live, el próximo domingo al terminar el servicio. El próximo domingo al terminar el servicio, después de unos minutos que acabe el servicio, váyanse todos a YouTube, los que nos estaban viendo en Facebook o en la website, váyanse a YouTube Live. Ahí vamos a lanzar una presentación especial, una sesión para miembros. Esto es específicamente para miembros de Templo Betania. Va a ser abierto, pero estamos buscando solamente a los miembros de Templo Betania. Queremos abrir nuestro corazón con ustedes. Les vamos a explicar qué hemos hecho, cuál es nuestro plan, qué tenemos pensado en cuanto al proyecto de reabrir
y queremos darles esperanza, buenas nuevas de lo que tenemos en mente, de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por favor, sepan lo mucho que les amamos, les extrañamos. Créanme que nadie más que nuestra pastora quiere que ya estemos juntos. Pero también hay muchas implicaciones de crear y tener un entorno seguro donde cada miembro de nuestra familia pueda estar protegido. Sabemos que lo que está pasando en nuestro mundo ha girado la conversación del coronavirus, pero es una realidad que todavía está presente. Los casos en Dallas siguen incrementando y hay grandes retos todavía que tenemos por delante. Entonces sigan orando con nosotros. Todos los miembros no falten el próximo domingo al terminar el servicio en YouTube Live. Vamos a tener una sesión donde vamos a explicarles la pastora, su servidor y varios directores lo que tenemos en mente, lo que hemos estado trabajando. Les amamos. Feliz Día de los Padres. Disfruten el día de hoy y nos vemos pronto. Gloria sea al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para su vida y para toda su familia en esta hora. Queremos felicitar de nuevo a los padres en esta hora. Feliz Día de los Padres de nuevo. Amén. Esperamos que el Señor le siga bendiciendo, culminando su vida con muchas bendiciones en cada área de su vida, en su trabajo, en su hogar, con su matrimonio, con sus hijos. Que el Señor sigue bendiciendo de muchas maneras para siempre. Amén. De nuevo queremos también recordar al pueblo de Dios que puede seguir ofrendando y diezmando como lo han hecho en línea. También ahora la iglesia, las oficinas de la iglesia están abiertas los días martes y jueves durante las horas de oficina. Enseguida, después de este corto alabanza, mencionaremos los ganadores del concurso que muchos han participado. El Señor les bendiga. Una vez más, iglesia, feliz Día de los Padres, y vamos todos juntos a cantar este canto una vez más. Así es como se escucha